Fue enumerada Kia durante 3 años, muerta, desaparecida, enterrada con honores, su nombre grabado en granito negro junto a héroes que nunca volverían a casa. Pero lo que no sabían era que el comandante Adrian King no estaba muerto. Ella estaba planeando, y cuando finalmente regresó a tierra estadounidense, cubierta de cicatrices que nunca antes habían visto, ella no volvió a descansar. Ella regresó para liderar. Antes de mostrarle cómo una mujer muerta tomó el mando de la fuerza de lucha más de élite en la tierra. ¿Y qué le hizo a los enemigos que pensaron que la habían matado? Asegúrese de que se suscribiera y encienda las notificaciones. Debido a esta historia, va a cambiar todo lo que crees que sabes sobre lo que significa sobrevivir. Virginia Beach sabe a sal y tristeza por las mañanas como esta. El Jardín Seal Memorial estaba vacío, excepto por un joven recluta mirando un nombre en la pared. King Adrian CMD NSV 4K, abril 2022. La única mujer en comandar una unidad de tareas de sello en combate activo. Perdido durante una operación clasificada del Cuerno de África. No hay sobrevivientes, sin restos, solo otra bandera doblada y otra familia que pasaría la Navidad mirando una silla vacía. Lo que no sabía era que a 1000 millas de distancia, en una habitación sin ventanas en las afueras de Tampa, ese mismo nombre acababa de iluminar una pantalla de computadora que no había parpadeado en 3 años. Señor, un analista junior llamó a su supervisor, la voz agrietada como si acabara de ver un fantasma. Necesitas ver esto. Las coordenadas mostraron África Oriental. Djibouti. La firma de identificación hizo que su sangre se enfriara. King Adar, Cuaro Sensing 56789 nuestro 1. Eso es imposible, susurró. Esa baliza fue desactivada, presentada con su certificado de defunción. Está transmitiendo limpio, señor. Un ping cada 60 segundos. Debido a que su sistema de seguimiento había desarrollado un cruel sentido del humor, o en algún lugar del Cuerno de África, una mujer muerta estaba tratando de volver a casa. Camp Lemonnier zumbó con humos diésel y tensión a las 0313 horas cuando las sombras comenzaron a moverse mal. Ella se arrastró a través de la cerca perimetral, sin uniforme o arma, solo 3 años de ira en forma humana. 2 siglos se quedaron en silencio antes de pararse bajo las luces de sodio, esperando ser notado. Manos donde puedo verlos. El soldado marino Jenkins tenía su rifle elevado. Entrenando en el entrenamiento. Ella dejó caer una unidad flash negra sobre la grava. Dígale a su oficial al mando que la comandante Adrienne King acaba de regresar de entre los muertos. La unidad Flash se cifró con 2022 códigos de sello, patrones de voz que coinciden con los archivos de una mujer muerta y las coordenadas de mano marcadas con símbolos que solo ella podía saber. 4 palabras en la parte inferior. No mía, no terminado. El oficial de servicio miró su pantalla, luego a la mujer sentada con calma en la sala de espera. Manos dobladas, hacia atrás recta, esperando. «Consígueme el almirante Hayes», dijo en voz baja, «y dígale que necesitamos un avión muy seguro». Volaron su casa en la oscuridad a una casa segura de Virginia que olía a secretos fregados. El médico realizó cada escaneo en el libro, retina, ADN, registros dentales, incluso la vieja cicatriz en su muñeca izquierda. Todo coincidía perfectamente. Se suponía que el comandante Adrian King estaba muerto. En cambio, estaba pidiendo un comando de guerra especial naval. «Señora», se aventuró el medicamento, «¿te gustaría comer algo? ¿Alguna ropa limpia?» «Me gustaría presentar un informe de misión», dijo rotundamente. «Todo lo demás puede esperar». 11 horas después, 3 almirantes se sentaron mirándola a través de un vaso de ida. No se había mudado, no se había inquietado, solo esperaba con la paciencia de alguien que había aprendido que la supervivencia era principalmente de resistencia. Cuando entraron en la habitación, ella habló antes de que alguien pudiera hacer preguntas. «No presente esto como un rescate, presente como una devolución al servicio». El almirante Hayes se sentó con su almohadilla legal. «3 años, comandante. Todo su equipo fue en la lista de Kia». «¿Qué pasó?»
Ella les contó sobre la emboscada que estaba demasiado coordinada, demasiado precisa, cómo se había ido por la borda cuando explotó el barco. Flotó durante horas antes de que los contrabandistas la encontraran. 2 años en prisiones flotantes, aprendiendo su red, memorizando cada detalle. Luego, 8 meses cazando la corrupción que había vendido a su equipo. Podría haber pedido extracción hace meses, dijo, pero necesitaba entender cuán profunda fue la traición. Ella deslizó una tabla dibujada a mano sobre la mesa. Empresas estadounidenses, corporaciones Shell, contratistas de defensa, todas conectadas a la red marítima de contrabando que la había mantenido. No solo están vendiendo información, están construyendo la infraestructura para mover armas y personal a través de los carriles de envío que debían monitorear. Cada operación de sello fallido, garantizo el mismo patrón: inteligencia comprometida, soporte retrasado, ventanas de extracción que cerraron 30 segundos demasiado temprano. La habitación se enfrió. Estás acusando al personal estadounidense de traición, dijo el almirante Hayes con cuidado. Los acuso de asesinato y tengo la evidencia para probarlo. El molinillo de Coronado se veía igual que siempre lo había hecho. Horneado de asfalto negro bajo el sol de California, barras de pull-ups usadas suaves por 10,000 manos y el tipo de silencio opresivo que llegó con terreno sagrado. Los jóvenes focas corrieron simulacros en la mañana, sus botas mantuvieron el tiempo como un latido contra el concreto. Los instructores ladraron correcciones y aliento en igual medida, sus voces que transportaban a través de la base como oraciones, en un idioma que solo los guerreros entendieron. Pero hoy algo era diferente. Una mujer con fatiga simple se paró al borde del área de entrenamiento, observando a los reclutas luchar en escenarios de combate de cuartos, sin insignia de rango, sin cinta de nombre, nada que indique quién era o por qué estaba allí. Simplemente la piel sun-watered, el cabello retrocedió en un moño reglamentario y ojos que no se perdieron nada. El jefe Senior Calloway, 6'3", construido como un refrigerador y como hablador, lo notó primero. Había estado entrenando focas durante 15 años, el tiempo suficiente para reconocer los problemas cuando estaba parado al borde de su molinillo. ¿Perdiste, señora?, llamó lo suficiente para que todos escuchen. Ella no respondió, solo pasó junto a él y entró en el círculo de entrenamiento como lo poseía. Escenario de rescate de rehenes, anunció a los reclutas. Foreman Stack, número desconocido de hostiles, civiles en peligro inmediato. ¿Quién está en funcionamiento? Los reclutas se miraron el uno al otro, luego a Calloway, luego de regreso a la mujer que aparentemente estaba asumiendo su sesión de entrenamiento sin permiso o introducción. El suboficial Grant, joven, ansioso y aún convencido de que seguir el manual era más importante que después del instinto, levantó la mano. Señora, con respeto, ¿quién es exactamente usted? Ella lo miró con el tipo de expresión que hizo que los operadores experimentados verifiquen su equipo y recen que no estaban a punto de avergonzarse. Soy alguien que dirige este escenario de verdad, dijo. Ahora, muéstrame lo que has aprendido. Corrieron el taladro. 4 hombres que se mueven a través de un edificio simulado, limpiando esquinas y llamando posiciones con precisión del libro de texto. Hicieron todo bien según su entrenamiento, todo exactamente como especificó el manual, y ella los destrozó. Limpiaste la escalera, pero te perdiste la pasarela. Ella le dijo a The Point Man, hay un francotirador con una línea de visión clara que acaba de poner 3 rondas en la columna vertebral. Señaló a la retaguardia. Estás concentrado en el pasillo detrás de ti. Bien, pero no has revisado el eje de ventilación sobre tu cabeza. Felicitaciones. También estás muerto. Uno por uno, identificó errores fatales que ni siquiera sabían que estaban cometiendo. Brechas en la cobertura que parecían aceptables en el entrenamiento, pero serían mortales en el mundo real. Errores de tiempo medidos en fracciones de segundos, que significarían la diferencia entre el éxito de la misión y los ataúdes drapeados. Luego corrió el escenario ella misma, sin equipo, sin copia de seguridad, sin dudas. Se movió por el curso como agua a través de una presa rota, fluido, implacable e imposible de detener. Ella identificó amenazas que no habían visto.
Explotó las debilidades en la configuración que los instructores habían pensado que estaban seguras, y alcanzaron el rehén antes de que algunos de los reclutas terminaran de limpiar la primera habitación. Cuando terminó, el área de entrenamiento estaba en silencio, excepto por el sonido de 20 hombres tratando de no parecer tan humildes como sentían. Calloway dio un paso adelante. Su expresión cambió del escepticismo a algo que podría haber sido el respeto. «¿Permiso para preguntar quién te entrenó, señora?» Ella lo miró con ojos que habían visto más combate de lo que la mayoría de sus reclutas verían en todas sus carreras. «El mismo lugar que hiciste, jefe, pero tuve mejores maestros. Fue entonces cuando hizo Clee. Sé. El movimiento confiado, la conciencia táctica, la forma en que se llevaba como alguien que se había ganado el derecho de caminar entre ellos. Eres ella», dijo en voz baja, «el que pusieron en la pared». Ella no lo confirmó. No necesitaba hacerlo. «Caída», dijo simplemente, y cada hombre en ese molinillo, incluidos los instructores, llamaron a la atención como si hubiera estado esperando todas sus carreras para que alguien les diera esa orden. Las llaves de Florida brillaban como vidrios rotos bajo un sol de agosto. Paraíso a los turistas. Pero el comandante Adrian King vio la ruta de contrabando perfecta. El centro de operaciones táctico era una tienda de cebo abandonada que olía a pescado muerto y combustible diésel. 3 voluntarios se sentaron alrededor de las fotos satelitales y los mapas de mano, preguntándose si seguir a un comandante supuestamente muerto fue la decisión más inteligente que habían tomado. Petty Officer Grant estudió la sesión informativa con un nuevo respeto. «Señora, este barco ha estado bajo vigilancia durante 3 semanas. La inteligencia dice que está limpia». Adrienne levantó la vista de sus marcas de lápiz rojo. «La inteligencia ha estado equivocada antes. La misma configuración del barco, el mismo horario de acoplamiento, los mismos manifiestos falsos. Están moviendo algo esta noche». Ella tocó la foto satelital. 2 buques atados. La transferencia de combustible supuestamente en progreso, pero el posicionamiento es incorrecto. No están reabasteciendo. Están transfiriendo la carga del tipo que se matan a los sellos. Entraron a las 2530 horas nadando bajo el agua en la oscuridad. Adrian llegó primero al casco, uniendo un dispositivo de escucha magnética, luego boarding con precisión quirúrgica. Sin disparos, sin drama, solo una fuerza abrumadora aplicada exactamente donde sea necesario. La bodega de carga contenía discos duros encriptados, teléfonos satelitales y mapas detallados de instalaciones navales de EE. Pero el manifiesto del pasajero hizo que su sangre se enfriara. Nombres y fotos de sellos activos, sus horarios de despliegue, las direcciones de su familia familiar. Grant miró los documentos. «Estas son nuestra gente, nuestras esposas, nuestros hijos». «Ya no», Adrian le dijo sombríamente. «Ahora su evidencia». Mientras extraían con 4 prisioneros e inteligencia que mantendría a la NSA ocupada durante meses, Grant la miró con algo que se acercaba. «¿Cómo supiste exactamente lo que encontraríamos?» Miró el agua, recordando 3 años de cautiverio. «Porque los he escuchado planificarlo, y ahora los vamos a detener». La sala de información en el ala clasificada del Pentágono se sintió como el interior de una bóveda bancaria, sin ventanas, sin servicio celular, sin forma de que la información se filtre o salga, el tipo de habitación donde se hicieron y destruyeron carreras con igual eficiencia, donde el peso de la seguridad nacional presionó como la humedad del verano en Washington. 5 hombres con trajes caros se sentaron alrededor de una mesa de conferencia pulida, todos ellos lo suficientemente mayores como para recordar cuando los enemigos de Estados Unidos llevaban uniformes y lucharon por guerras convencionales. Ahora estaban lidiando con algo mucho más complejo: traición desde adentro, corrupción que fue más profunda de lo que nadie quería admitir, y un comandante de focas que había regresado de entre los muertos con evidencia que podría derrocar a los gobiernos. El almirante Hayes se sentó a la cabeza de la mesa luciendo como un hombre que había de 10 años en los últimos 10 días. El salón de inteligencia de la Operación de las Llaves se extendió frente a él.
Fotografías, documentos y discos duros que pintaron una imagen de conspiración que se extiende desde contratistas de defensa hasta comités de supervisión del Congreso. Caballeros, dijo en voz baja, tenemos un problema que hace que Watergate parezca un boleto de estacionamiento. La evidencia fue abrumadora. Registros bancarios que muestran pagos de compañías fantasmas al personal estadounidense con autorizaciones de seguridad. Interceptación de comunicación que demuestra que los horarios de implementación sellados se vendían a redes hostiles. Y lo más condenatorio de todo, una conversación grabada entre un enlace del Pentágono y un conocido traficante de armas que discutió el momento de la operación que supuestamente había matado a todo el equipo del comandante King. La corrupción se remonta al menos 5 años, dijo el representante de inteligencia naval, su voz apenas por encima de un susurro. Tal vez más. Estamos hablando de docenas de operaciones comprometidas, cientos de vidas estadounidenses que se ponen en riesgo y una violación de seguridad que hace que los documentos del Pentágono parezcan una lista de comestibles. Uno de los civiles, un hombre cuya tarjeta de presentación no enumeró el título ni la organización, se inclinó hacia adelante con la expresión de alguien que había pasado su carrera limpiando los desorden que no podían poder existir. ¿Cuál es nuestra exposición?, preguntó. ¿Cuánto de esto se vuelve público? El almirante Hayes lo miró como si acabara de sugerir que atroquen su propia capital. No estamos hablando de exposición, dijo con firmeza. Estamos hablando de justicia. Los militares estadounidenses murieron porque alguien los vendió por dinero. Ese no es un problema de relaciones públicas, eso es traición. ¿Y la fuente de esta inteligencia, el comandante King? La mandíbula del almirante se apretó. ¿Y ella? Fue declarada aquí hace 3 años. Oficialmente ella no existe. Cualquier evidencia que proporcione sería inadmisible en la corte. Cualquier testimonio que otorgue se clasificaría a niveles que impidan el enjuiciamiento y cualquier operación que haya realizado ya que su supuesta muerte sería ilegal según la ley militar actual. La habitación se calló, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el sonido lejano del tráfico de Washington, fuera de las paredes lo suficientemente gruesas como para detener las conchas de artillería. Entonces, ¿qué estás sugiriendo?, el almirante Hayes preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Que encontramos otra forma de manejar esto, respondió el civil. La comandante King ha proporcionado inteligencia valiosa, pero también es una complicación. Tal vez sería mejor si permaneciera oficialmente muerta. Fue entonces cuando se abrió la puerta. La comandante Adrienne King entró vistiendo azules con cintas que contaban la historia de 20 años de servicio distinguido. Su cabello era perfecto, su postura era un terreno de desfile recto, y sus ojos estaban lo suficientemente fríos como para congelar el infierno. «Caballeros», dijo cortésmente, «espero que no te importe la interrupción, pero pensé que podrías querer escuchar sobre la evidencia adicional que recopilé anoche». Ella estableció una carpeta delgada en la mesa de la conferencia. En el interior había fotografías de 3 funcionarios más del Departamento de Defensa con operativos extranjeros conocidos, registros bancarios que muestran pagos regulares a un miembro del subcomité del Senado y grabaciones de audio de conversaciones telefónicas que terminarían con carreras e iniciarían investigaciones en el Congreso. «La corrupción es peor de lo que piensas», dijo con calma, «y todavía está activo. Están planeando otra operación en la próxima semana, dirigida a un equipo de foca que opera desde Little Creek. A menos, por supuesto, preferiría mantenerme oficialmente muerto y dejar que mueran en su lugar». El silencio se extendió hasta que el almirante Hayes se aclaró la garganta. «Comandante», dijo formalmente, «creo que es hora de que discutamos su restablecimiento al servicio activo». Ella sonrió por primera vez desde que entró en la habitación. «Esperaba que dijera eso, señor». La cubierta de portaaviones vibraba debajo de sus botas como un ser vivo. USS Theodore Roosevelt. 90,000 toneladas de acero americano y determinación cortando a través de Atlantic se hinchan a 30 nudos. Operaciones de vuelo en progreso. FA-18.
Hornets se lanzó a cielos grises mientras los equipos de cubierta se movían con la precisión coreografiada de bailarines que sabían que un error podría matar a todos en 50 yardas. La comandante Adrienne King se paró en la popa, observando la estela extendida detrás de ellos como una cicatriz blanca en agua oscura. Su azul de vestido estaba crujiente, sus cintas perfectamente alineadas, su postura militar perfecta, pero sus ojos sostenían algo que no había estado allí hace 3 años, una dureza que vino de ver demasiado, sobrevivir demasiado y llevar el peso de los secretos que podrían remodelar la política exterior estadounidense. Detrás de sus sellos preparados para la misión que reivindicaría todo lo que había soportado o demostraría que algunas traiciones se cortaron demasiado profundas para sanar. El suboficial Grant se acercó con el cuidadoso respeto de alguien que había aprendido a confiar en los instintos sobre las regulaciones. «Señora», dijo en voz baja, «el equipo está listo para la información final». Ella asintió sin darse la vuelta. «¿Cómo lo están manejando?» «Siguiendo órdenes de alguien que se supone que está muerto. No es ellos, señora. Seguimos la competencia, no el papeleo». Eso hizo una leve sonrisa. «¿Y todavía tienes dudas sobre seguir a un fantasma?» Grant estuvo en silencio por un largo momento, escuchando motores a reacción y viento oceánico y el sonido lejano de los marineros que llaman posiciones en la cubierta de vuelo. «Señora», dijo finalmente, «cuando nos dijeron que eras Kia, pensé que habíamos perdido al mejor comandante que el equipo haya tenido. Descubriendo que estabas vivo, era como recibir la esperanza de que no supiéramos que habíamos perdido». Se volvió para enfrentarlo entonces, y él podía ver algo en su expresión que podría haber sido gratitud. «Luego, asegurémonos de que la esperanza valiera la pena», dijo. Ella. La información de la misión se mantuvo en la sala de conferencia segura del barco, lo suficientemente profundo por debajo de la cubierta enemiga que los satélites enemigos no podían penetrar y clasificarse lo suficiente como que los argumentos afuera habían sido expectadas a mano por la hora de la nave por el nave. 23. Focas se sentaron alrededor de una mesa en forma de herradura, todos ellos voluntarios, todos conscientes de que estaban a punto de participar en una operación que sería recordada como un triunfo de la justicia estadounidense o enterrado tan profundo que sus propias familias nunca sabrían qué sucedió. El comandante King se paró en la parte delantera de la habitación al lado de una pantalla de proyección que muestra imágenes satelitales de un recipiente de carga anclado en la costa de Marruecos. «Caballeros», comenzó, su voz con la autoridad de alguien que se había ganado el derecho de enviar a los hombres a el camino del daño. «Hace 3 años, mi equipo fue traicionado por personas en las que confiamos, personas que juraron juramentos para defender este país. Hoy nos aseguraremos de que nunca vuelva a suceder». El objetivo era un carguero convertido que operaba bajo una bandera libanesa, pero o piedad de una compañía Shell con sede en Delaware. La inteligencia indicó que estaba sirviendo como un centro de comando flotante para la red que había estado vendiendo secretos militares estadounidenses a naciones hostiles. «Esto no se trata de venganza», continuó. «Se trata de justicia y se trata de garantizar que ningún sello vuelva a entrar en una emboscada porque alguien vendió su posición por 30 piezas de plata. La operación se lanzaría al amanecer. 2 equipos de inserción rápida, una fuerza abrumadora aplicada con precisión quirúrgica. No hay bajas innecesarias, sin daños colaterales, sin errores». «¿Preguntas?», preguntó ella. Un jefe veterano en la fila de atrás levantó la mano. «Señora, ¿qué pasa con los estadounidenses a bordo, los traidores?» Su expresión no cambió. «Recibirán juicios justos y debido proceso bajo la ley militar después de que sean capturados vivos y traigados a casa para enfrentar las consecuencias de sus acciones». Otro operador se inclinó hacia adelante. «Y si se resisten». El comandante King lo miró con ojos que habían visto el interior de las cárceles enemigas, que habían visto morir a los buenos hombres debido a la traición, que había pasado 3 años aprendiendo exactamente cómo se veía la justicia cuando la ley no era suficiente.
Entonces aprenderán por qué los sellos no se rompen, dijo simplemente. La habitación se calló, a excepción de los motores del portaaviones y el sonido lejano de los aviones que se lanzan a la oscuridad previa al amanecer. Engranarse, ella ordenó. Lanzamos en 30 minutos. Cuando los operadores se presentaron para preparar su equipo, Grant se demoró. Señora, dijo, permiso para hablar libremente siempre. ¿Estás listo para esto? ¿Volviendo al combate después de todo? Ella lo miró con algo que podría haber sido aprecio por su preocupación. Hijo, ella es ayuda. He estado listo para esto desde el día en que decidí volver a casa. El asalto fue el libro de texto perfecto. 2 equipos de foca acerquen rápidamente los helicópteros a la cubierta de un carguero que pensaba que era seguro en las aguas internacionales. Granadas de flashbang convirtiendo la noche en día. Las armas suprimidas susurran tranquilos mientras neutralizaban la resistencia. Los lazos postales y la restricción táctica se aplican con la eficiencia de los hombres que habían practicado estos movimientos hasta que fueron automáticos. El comandante Keane dirigió el equipo de asalto principal, moviéndose a través de pasillos estrechos con la precisión fluida del agua, fluyendo cuesta abajo, sin movimiento desperdiciado, sin dudarlo, sin piedad para las personas que habían agotado los guerreros estadounidenses por dinero. El centro de comando era exactamente donde la inteligencia había predicho, enterrado en la superruptura del barco, rodeado de suficiente equipo electrónico para ejecutar una pequeña guerra. 3 estadounidenses con ropa civil se sentaron detrás de las terminales de la computadora, tratando frenéticamente de destruir evidencia, mientras los operadores de focas se ponen puntos láser rojos en la frente. Manos donde podemos verlos, ordenó Adrian. Su arma entrenó en el hombre en el centro, un ex oficial de inteligencia del Pentágono cuya autorización de seguridad había sido revocada 2 años antes, pero que aparentemente había encontrado otras formas de acceder a la información clasificada. La miró con la expresión de alguien viendo su propia ejecución. Se supone que debes estar muerto, susurró. Así son muchos buenos hombres, respondió ella. Por ti. La recuperación de la evidencia tomó 6 horas. Drives llenos de material clasificado, registros de comunicación que muestran contacto regular con servicios de inteligencia hostiles y registros bancarios que demuestran que los secretos militares estadounidenses se habían vendido a los más altos asistentes durante años. Pero fueron los interrogatorios de los prisioneros los que proporcionaron la inteligencia más dañina. Nombres de empleados del Congreso que se habían comprometido, contratistas de defensa que habían estado proporcionando datos de orientación a las redes enemigas, una conspiración que llegó a los niveles más altos de liderazgo del gobierno estadounidense y militar. Cuando Dawn se rompió sobre el Mediterráneo, la comandante Adrian Keane se paró en la cubierta de Freyger capturada y vio a los aviones estadounidenses desaparecer en el cielo oriental, transportando prisioneros y pruebas que reestructurarían la política de seguridad nacional durante décadas. Había sido declarada muerta hace 3 años. Hoy ella había devuelto la vida a la justicia. La sala de información del Comando de Guerra Especial Naval se sintió diferente esta vez. Menos como un tribunal, más como una celebración. La evidencia de la operación del carguero se extendió a través de múltiples tablas, discos duros, documentos, fotografías y confesiones registradas que pintaron una imagen de corrupción tan extensa que requeriría que un fiscal especial y las audiencias del Congreso se aborden por completo. El almirante Hayes se sentó frente al comandante Keane con la expresión de un hombre que acaba de observar su fe en la justicia militar estadounidense ser reivindicada por alguien que había descartado como muerto 3 años antes. La conspiración fue más profunda de lo que imaginamos, dijo en voz baja. Contratistas de defensa, personal del Congreso, enlace del Pentágono. Estamos buscando docenas de arrestos y enjuiciamientos
os que probablemente tardarán años en completarse. Adrian asintió con calma. Y operaciones de sello. ¿Están seguros ahora? Tan seguro como podemos hacerlos. Nuevos protocolos, inteligencia compartimentada e investigaciones de fondo que se remontan a 3 generaciones. Cualquiera que tenga acceso a la información de despliegue de sellos será monitoreado con más cuidado que el catador de alimentos del presidente. Ella casi sonrió a eso. Casi, y los equipos que murieron debido a las traiciones, las familias que perdieron esposos y padres porque alguien vendía seguridad operativa por dinero. El almirante Hayes miró sus manos. Nunca sabrán la verdadera razón por la que sus seres queridos murieron. Esa información permanecerá clasificada por razones de seguridad nacional, pero sabrán que su sacrificio ayudó a prevenir futuras traiciones. Eso tendrá que ser suficiente, dijo. El almirante se inclinó hacia adelante. Comandante, ha excedido todas las expectativas. Reivindicó cada decisión para traerlo de vuelta y restauró la confianza en las operaciones especiales estadounidenses, que se dañaron severamente por estas revelaciones. La Marina le debe una deuda que no se puede pagar. La Marina no me debe nada, señor. Acabo de hacer mi trabajo. Se suponía que tu trabajo terminaría hace 3 años, cuando te declararon Kia. El comandante Adrian King lo miró con ojos que habían visto el infierno y elegido para volver de todos modos. Mi trabajo no termina hasta que cada sello llega a casa a salvo, dijo, y mientras haya enemigos por ahí que piensen que los guerreros estadounidenses pueden ser comprados, traicionados o roto, mi trabajo no está hecho. El almirante Hayes se puso de pie y extendió su mano. Bienvenido de nuevo a The Living, Commander. Ella lo sacudió con firmeza. Gracias, señor. Es bueno estar en casa. El viento en la cubierta del transportista nunca se detiene, nunca descansa, nunca le da a nadie tiempo para pensar demasiado sobre lo que han visto o hecho. La comandante Adrian King se paró en la proa del USS Theodore Roosevelt, observando FA-18 Hornets. Se lanzó a un cielo nocturno que pasó de azul a oro a morado profundo en el transcurso de 1 hora. Detrás de ella, la tripulación del barco realizó sus deberes con la eficiencia tranquila de las personas que sabían que su trabajo importaba, que entendió que su vigilancia era todo lo que estaba entre Estados Unidos y los enemigos que lo destruirían dieron media oportunidad. Se suponía que no debía estar aquí. Según los registros oficiales, murió hace 3 años en una operación clasificada que salió mal del Cuerno de África. Había habido un servicio conmemorativo, una bandera doblada y un nombre grabado en granito negro junto a otros héroes que habían dado todo por su país. Pero resultó que la muerte era negociable. Detrás de ella, los pasos se acercaron a través de la cubierta. Ella no se dio la vuelta. Después de 20 años de servicio militar, aprende a identificar a las personas por el sonido de sus botas. Estos pertenecen al suboficial Grant, el joven sello que había cuestionado su autoridad en Coronado y aprendió a confiar en su juicio en los Keys de Florida. Señora, dijo mientras se acercaba a su lado, quería agradecerle antes de enviarnos mañana. ¿Para qué? Por regresar. Por mostrarnos ese honor, no es algo que pierdas solo porque alguien intenta quitártelo. Ella lo miró, realmente lo miró, y vio algo que hizo que valiera la pena sobrevivir 3 años de infierno. Confianza, propósito, el tipo de creencia inquebrantable en los valores estadounidenses que la habían llevado a unirse a la Marina. En primer lugar, hijo, dijo en voz baja, el honor no es algo que nadie pueda darle o quitarle. Es algo que elijas todos los días con cada decisión que tomes. No volví a restaurar mi honor. Regresé porque honor lo exigió. Se mantuvieron en un cómodo silencio por unos momentos, viendo a los aviones desaparecer en la distancia y escuchar la conversación interminable entre el viento y el agua que había estado sucediendo desde que comenzó el mundo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Grant. Después de todo esto, después de todo lo que has pasado. La comandante Adrian King sonrió, la primera expresión genuinamente pacífica
que había cruzado su rostro desde que regresó al campamento Le Monnier con manchas de sal en sus botas y 3 años de ira en su corazón. Ahora, dijo, ahora volvemos al trabajo. Todavía hay enemigos por ahí que piensan que los guerreros estadounidenses pueden romperse. Todavía los comerciantes que creen que se pueden comprar nuestros secretos. Todavía amenazas que deben eliminarse antes de que puedan dañar a las personas que hemos jurado proteger. Ella se volvió para mirarlo por completo. Estuve muerto durante 3 años, Petty Officer Grant, pero las focas no permanecen muertas cuando todavía hay trabajo por hacer. Detrás de ellos, los motores del transportista amontonan con energía, empujando 90,000 toneladas de acero americano a través de aguas que habían visto demasiada historia y verían más antes de que el sol se pusiera en la República. Y en el arco de ese gran barco, una mujer que había regresado de la tumba estaba lista para llevar a los mejores guerreros de Estados Unidos a cualquier oscuridad que esperara más allá del horizonte, porque eso es lo que hacen los sellos. No se rompen, no renuncian, y seguro que no se quedan muertos cuando su país los necesita. Podrías regresar de 3 años de cautiverio e inmediatamente tomar el mando de los guerreros de élite que pensaron que ¿Estabas muerto? ¿Crees que el honor es algo que puedes perder o algo que eliges mantener sin importar lo que te pase? Y si descubrieras que el personal militar estadounidense había estado vendiendo a tus hermanos de armas a sus enemigos, ¿hasta dónde llegarías para obtener justicia? Deja tus pensamientos en los comentarios. Leemos, cada uno. Presione ese botón como si esta historia te recordara por qué vale la pena seguir a algunas personas en el infierno. Suscríbase con notificaciones activadas para que nunca se pierdan nuestras cargas diarias. Y si conoce a alguien que piensa que el liderazgo es sobre el rango en lugar de respetar, comparta este video con ellos porque la autoridad de comando real no está dada por la Marina, se obtiene en el campo, una misión a la vez. Tu próxima historia ya está esperando. Al mismo tiempo mañana, las mismas lecciones que necesitan aprender. Te veré allí.